La mayoría de la gente no sabe lo que está por venir. Retáleo ahora mismo Estados Unidos está imponiendo sanciones. Las sanciones son una forma de guerra económica y tienen grandes implicaciones para el dólar. Otros países están intentando salir del sistema del dólar. Hay un sistema del dólar que ahora está cambiando. India está negociando directamente con Rusia y los tenedores de dólares y activos nominados no quieren mantener esos dólares y sienten que van a ser confiscados. Lo que está sucediendo ahora ha ocurrido muchas veces antes. Aprendí esto en mi pasado porque en 1971 yo estaba trabajando en el piso de la Bolsa de Nueva York cuando el presidente Nixon anunció que no íbamos a entregar el oro que respaldaba el dólar. Tuvimos una devaluación que me tomó por sorpresa. Caminé por el piso de la bolsa pensando que iba a caer mucho, pero subió mucho. Esto se debió a que nunca había experimentado una devaluación de la moneda. Encontré exactamente el mismo fenómeno cuando estudié la historia. El mismo evento exacto tuvo lugar el 5 de marzo de 1933 por Roosevelt y tuvo el mismo efecto. Entendí entonces cómo la historia anterior a mí era importante. Estudiar la Gran Depresión me permitió a mí y a Bridgewater anticipar la crisis financiera de 2008. Si no hubiera estudiado eso, lo que está sucediendo ahora es muy relevante. El pasado es una guía para lo que está sucediendo ahora. A medida que nos acercamos a un desafío del orden mundial, es decir, una gran potencia desafiando a otra, hay una mayor probabilidad de algún tipo de guerra. Hay 5 tipos de guerras. Guerra comercial, guerra tecnológica, guerra de influencia política, guerra de capital, en la que estamos inmersos, y guerra militar. Estas cosas impulsan a los países a ser autosuficientes e independientes, y como resultado, la globalización disminuye y el nacionalismo aumenta. Este libro no habla simplemente del mercado de valores en general. Lo que hace es analizar específicamente cómo se comportan las acciones durante épocas de guerra. En tiempos normales, el valor de las acciones depende principalmente de los flujos de efectivo que generan las empresas. Sin embargo, cuando un país entra en guerra, las reglas cambian completamente. A medida que un conflicto bélico avanza, vemos que ciertos sectores se ven más afectados que otros. Por ejemplo, las acciones de empresas tecnológicas pueden reaccionar de manera particular a eventos específicos relacionados con el conflicto. En resumen, durante una guerra, los factores que influyen en el precio de las acciones son diferentes a los habituales, y estos efectos varían según el sector y la evolución del conflicto. En respuesta a la pregunta sobre cómo afecta a los mercados, afecta fundamentalmente al valor del dinero. Lo que estamos viendo ahora es que el valor del dinero, cuando se tienen déficits muy grandes, hace que tengas que gastar mucho en sociales, en defensa, en programas ambientales, etc. Cuando gastas mucho más dinero del que ganas, tienes que imprimir dinero para compensar esa diferencia, y eso devalúa el dinero. Es como los ejemplos que di de las 2 devaluaciones de la moneda anteriores. 1971 llevó al periodo inflacionario de la década de 1970, así que tienes el mercado de valores. Sí, el mercado de valores sube y otras cosas, pero el efectivo es basura. La gente comienza a darse cuenta de que los bonos que están manteniendo tienen rendimientos negativos, y eso comienza a cambiar el valor del dinero. El dinero se dirige a otros activos, produce más inflación y comienzas a entrar en un cierto tipo de entorno. El entorno en el que estamos está empezando a parecerse mucho al de la década de 1970. Hay 2 formas de lidiar con la deuda, la pagas con dinero duro o la pagas con dinero blando. Si la pagas con dinero duro, tienes un problema, tienes una depresión. A lo largo de la historia, siempre que se hizo eso, pagar con dinero duro, eventualmente se abandonó y se imprimió dinero. Eso fue lo que ocurrió en el 71. Eso fue lo que ocurrió en marzo de 1933. Creo que hay que pensar en el valor del dinero. ¿Cuánto dinero se tiene en instrumentos de deuda y si quieres mantener eso como un activo? Creo que son malos activos. Y luego, ¿cómo te diversificas? El sistema también tiene que lidiar con qué es el dinero. ¿Seguirá el mismo tipo de moneda de reserva? Y luego ves el desarrollo de monedas alternativas. Estamos viendo varios tipos. Creo que diferentes tipos de dinero competirán entre sí en el entorno en el que estamos. Tal vez sea criptomonedas, tal vez sea oro, tal vez sean otras cosas. Tal vez el Banco Central Digital chino compita con el dólar estadounidense. Vamos a entrar en un entorno.
Piensa en cuánto dinero se está almacenando en instrumentos de deuda. Esos activos muertos. Piensa en lo pobres que son esos rendimientos. Este tipo de cambio creo que es muy importante. Todas las divisas tienen mucha deuda, así que cuando miras una en relación con la otra, habrá mucha impresión de dinero. La moneda equivale a la deuda de ahora. Cuando tienes una moneda estás manteniendo un instrumento de deuda y todos ellos disminuirán en valor en relación con otras cosas. ¿Disminuirá el dólar más que otras monedas? Es casi seguro que vamos a entrar en ese entorno. Estamos en este entorno en el que hay un cambio de esas monedas. Verás más uso del Banco Central Digital de China. Estás viendo que India tiene un vínculo directo con Rusia en términos de moneda. Estamos en un cambio importante en la moneda, pero como esa moneda almacena riqueza, es una cuestión diferente. Una moneda es un medio de intercambio y un depósito de riqueza. Su función como depósito de riqueza es ahora un problema. Particularmente para el dólar, pero también es un problema para otros países. Por eso tienes inflación. Cuando el dinero va a otras cosas y el costo de pedir prestado es tan bajo en relación con la tasa de inflación, eso fomenta el endeudamiento y la venta de dinero. Es decir, no mantener activos financieros como ese. Creo que estás cambiando la naturaleza de lo que es el dinero y lo que es el dólar como depósito de riqueza. Estamos comenzando un cambio de paradigma. Un cambio de paradigma es un cambio de una mentalidad y posicionamiento de esa mentalidad a otra mentalidad y otro posicionamiento. Por ejemplo, la mentalidad en la que estábamos era que tienes baja inflación, y cuando posees bonos y posees efectivo, estás operando de una manera y no te preocupas por eso. Las empresas no se preocupan por eso en sus inventarios, o por tener inventarios más grandes, o los propietarios de viviendas no se preocupan tanto por la inflación en las compras de sus casas, etc. Una vez que ese cambio comienza, causa una dinámica de refuerzo. Es como si todo el mundo tuviera bonos a largo plazo. Hemos estado en un mercado alcista de bonos de 40 años, así que ha estado bien tenerlos. Cuando ese cambio comienza a tener lugar, ves cambios de comportamiento que refuerzan ese ciclo en el paradigma. Por ejemplo, cuando hay venta de bonos, eso hace que sea más inflacionario en sí mismo, porque la cantidad de deuda que debe venderse no es solo el déficit, sino también la cantidad de deuda que se está vendiendo en esos bonos. Ahora, las tasas de interés tienen que subir mucho o la Reserva Federal tiene que intervenir y comprar más. Luego obtiene salarios, la gente hace acuerdos salariales y cosas así. Por lo que, un cambio de paradigma está comenzando a tener lugar, y eso también será autorreforzante. Y está teniendo lugar en este contexto conflictivo, que luego crea la ruptura de sistemas eficientes. Cada país quiere ser autosuficiente, lo necesita para protegerse, y al ser autosuficiente de esa manera, tienes menos eficiencias en el sistema. Todo eso se vuelve autorreforzante. Todo ha sucedido antes, ha sucedido muchas veces antes. Sí, me preocupa eso. Cuando aumentas el rendimiento de los bonos y aumentas el rendimiento del efectivo y restringes el dinero, eso hace que otros activos sean menos atractivos como los activos de riesgo, particularmente los activos de larga duración como las acciones tecnológicas y similares. Así que produces ese apretón. Sí, pero eso todavía está solo en 2%, o un poco más del 2%, con una tasa de inflación que es considerablemente más alta que eso. Hemos tenido una tasa de inflación del 7% y probablemente se estabilizará en 5% o algo así, por lo que todavía estás perdiendo ese dinero por la inflación. Lo que tienes es un endurecimiento suficiente por parte de la Reserva Federal para lidiar adecuadamente con la inflación, pero eso es demasiado endurecimiento para los mercados y la economía. Así que la Fed va a estar en un lugar muy difícil dentro de un año, ya que la inflación seguirá siendo alta y comenzará a presionar tanto en los mercados como en la economía. Aquí está el problema. Si estás pidiendo prestado más dinero del que estás prestando y tienes mucha deuda, o bien vas a pagar con dinero duro o con dinero blando, y eso crea un intercambio muy difícil. Entonces, ¿qué puedes hacer? ¿Gastas menos dinero para que el intercambio se vuelva más y más difícil? Eso es lo que provoca un entorno de esta inflación, porque tratan de navegar entre esos dos indeseables. En otras palabras, quieren contener la inflación, pero una tasa de interés demasiado alta que es lo suficientemente buena para la inflación, causa demasiado entorno económico. ¿Qué pueden hacer?
No, ya están en una posición por esa dinámica de gastar más de lo que ganan, creación de mucha más deuda y mucha otra deuda, donde las deudas de un hombre son los activos de otro hombre, y ese tenedor de activos está perdiendo dinero. Imagina tener un bono ahora. Mira cuánto dinero hay en fondos de bonos y efectivo. No solo en efectivo, no obtienes ningún rendimiento para compensar la tasa de interés, y en tu fondo de bonos obtienes rendimientos negativos. ¿Cómo se siente eso? ¿Vas a seguir manteniendo esos bonos en ese fondo de bonos? Es una dinámica con la que tiene que lidiar que está realmente más allá de su capacidad para manejarla. No pueden cambiar esos fundamentos. Creo que lo más probable es que tengamos un periodo de esta inflación, y luego hay que entender cómo construir una cartera equilibrada para ese tipo de entorno. Cada inversión es un intercambio de un pago global por un flujo de efectivo futuro, y el costo del dinero es una consideración en relación con el rendimiento del dinero. Cuando miramos ese rendimiento, cuando decimos que puedo mantener efectivo o puedo mantener un bono, eso cambia la inclinación a mantener efectivo, pero también hay que mirar el rendimiento esperado de las acciones. Uno calcula el valor presente de los flujos de efectivo futuros, estimas cuáles serán esas ganancias en el futuro y cuánto valen hoy. Las acciones ahora tienen rendimientos esperados que no son mucho más que los bonos, que no serían mucho más que el efectivo. Así que a medida que eso sucede, ¿por qué debería poseer acciones más lejanas y tener la volatilidad de las acciones? Ese cambio en la curva, es decir, la relación entre efectivo y bonos, luego la relación entre bonos y acciones y la relación para las corporaciones entre las tasas a las que piden prestado y las tasas a las que pueden ganar dinero, tienen un efecto generalizado en la economía y los mercados. No, es importante mirar esa relación, esa estructura de la curva de rendimiento de esa manera, pero deberías ir más allá e incluir los rendimientos de otros activos. ¿Qué puedes hacer para generar rendimientos en relación con los costos del dinero? El atractivo relativo de esos instrumentos. Tienes que tener una economía en la que la gente crea que tienes un sistema justo y tienes que tener productividad. Diría que lo más importante es la redistribución de oportunidades para hacer que las personas sean productivas y eliminar el conflicto interno o reducir el conflicto interno, que puede ser tan disruptivo cuando ves grandes brechas de riqueza y al mismo tiempo ves problemas económicos. Tienes mucho conflicto interno y ese conflicto interno es malo económicamente y es malo socialmente. Pero no es solo la brecha de riqueza, es el nivel de productividad que resulta y ciertamente va a ser un tema político. Así que cuando hablamos de mercados y la economía y todas estas cosas, tenemos que darnos cuenta, por ejemplo, de que el conflicto interno tendrá un gran efecto. El orden mundial se hizo en 1945 al final de una guerra y una guerra civil puede comenzar un nuevo orden dentro de un país. La guerra civil china comenzó su nuevo orden en 1949 y eso es como un nuevo comienzo. Siempre salen de las guerras y una guerra es una lucha por cómo funciona el sistema. Así que comenzaremos allí, después de la lucha de cómo funciona el sistema. Es un gran nivelador. Elimina muchas de las deudas y comienza de nuevo. Y luego hay un nuevo poder. En los Estados Unidos, el nuevo orden mundial fue un orden mundial americano porque Estados Unidos ganó la Segunda Guerra Mundial. Tenía el 80% del oro mundial. El oro era dinero. Tenía el poder militar dominante. Tenía armas nucleares y debido a eso comenzamos el orden mundial americano. Dividen el mundo. Aquí están las fronteras, este grupo obtiene esta pieza, etc. Y luego comienzan. Por cierto, esto ha sucedido repetidamente a lo largo de la historia. Y así comienzan con esas nuevas reglas del juego y entras en un periodo de paz y prosperidad. Y es paz porque nadie quiere luchar contra el poder dominante. El poder dominante ganó. Y hay un cambio en la psicología realmente con la que estás tratando. Porque bastante a menudo estas cosas ocurren. Toman una generación o más en ocurrir una vida y las personas que entran en la guerra lo hacen tan audazmente. Pero todos los que entran en la guerra y luego pasan por la guerra desean no haber pasado por la guerra porque es tan terrible. Pero salen y la guerra termina. Quieren paz, quieren productividad, etc. Y es un gran nivelador. Menos brechas de riqueza, etc. Y trabajan bien juntos y construyen un periodo de paz y prosperidad. Ese es un largo periodo de paz y prosperidad. Pero durante esa paz y prosperidad cada vez más prosperidad tiene lugar y apuestan cada vez más por esa prosperidad y la gente se endeuda más.
Así que ves que los niveles de deuda suben y ves naturalmente que cuando llega la prosperidad llega de manera desigual y algunos se vuelven más ricos que otros. Así que las brechas de riqueza aumentan y luego esas brechas de riqueza crean cada vez más brechas de oportunidades porque los ricos tienen más recursos para educar a sus hijos y recibir los beneficios. Eso sucede durante un periodo de tiempo mientras la economía se endeuda más y por supuesto, a medida que pasa el tiempo, otros países también se levantan. Tal vez aquellos que incluso perdieron la guerra, como Alemania y Japón, se reconstruyen y se convierten en competidores. Así que lo que era un poder único de haber ganado la guerra se vuelve menos único a medida que hay más competencia. Y luego tienes una nueva generación de personas que tienen una mentalidad diferente, se acostumbran a esos beneficios, etc., y son, digamos, menos cautelosos en su comportamiento financiero, etc. Y el ingrediente clásico también es que ese país que gana la guerra también tiene la moneda de reserva mundial. Porque bueno, necesitas una moneda para realizar transacciones internacionales. Es como un idioma. Necesitas un idioma para realizar transacciones internacionalmente. Y el ganador de la guerra obtiene la moneda de reserva mundial porque todos piensan que es la más estable y también quieren ahorrar en ella. Creo que hay tres cosas. Tres grandes fuerzas para vigilar. Y cuando las ves en su ciclo, entonces está claro. Primero, ¿estás ganando más de lo que estás gastando? Quiero que lo vean como el país, pero el país no es nada más que el agregado de las personas. Así que cuando miras esas tres fuerzas, quiero asegurarme de que estén claras y podrías alinearlas y ver dónde estás. ¿Está el país ganando más de lo que está gastando y construyendo ahorros? ¿O está gastando más de lo que está ganando y creando deuda? Porque las deudas de un hombre son los activos de otro hombre. Y cuando alguien está manteniendo esos activos y están produciendo mucho más de ese dinero en deuda, el dinero baja de valor a medida que lo producen para generar ese poder adquisitivo. Y luego eso hace que la gente obtenga malos rendimientos, produce una mayor cantidad de inflación y luego la gente abandona el efectivo y los bonos. Y eso produce tasas de interés en aumento mientras hay inflación en aumento. Y eso produce esta inflación. Y con esa inflación, sabes, el efectivo es basura. No quieres mantener el efectivo y te deshaces de eso. Y eso hace que las tasas suban. Y esa es una de esas tres factores. Así que puedes verlo sucediendo. La segunda fuerza es la fuerza del conflicto interno. ¿Cómo estás con los demás? ¿Estás operando cohesivamente, misión común y moviéndote en la dirección correcta al sistema funcionando? ¿O estás peleando con el vecino? ¿Está el sistema amenazado? Porque la historia ha demostrado que cuando las causas que la gente respalda son más importantes para aquellos que el sistema está en peligro. Y esa es una situación arriesgada. Es una situación arriesgada porque produce desorden y puede producir una forma de guerra civil. Y en esos momentos, cuando tienes eso, ves una polaridad cada vez mayor en la política. Se manifiestan un populismo cada vez mayor de la izquierda y el populismo de la derecha. Y los populistas quieren luchar por su lado. No son moderados. Los moderados quieren trabajar juntos para tratar de encontrar un compromiso que sea mejor para el conjunto. Los populistas apelan a su multitud diciendo, estoy luchando por ti y lucharán entre sí. Y esa lucha puede ser una amenaza para el sistema. Así que en la historia, por ejemplo, vimos 4 democracias en la década de 1930 elegir convertirse en dictaduras a medida que un lado lucha contra el otro porque se vuelven tan desordenados. Y tenemos un sistema ahora mismo en el que podrías ver que es posible en las elecciones que ningún lado acepte perder. Y así el sistema se pone en peligro. Y ves que los moderados abandonan el sistema. No se puede ser moderado. Tienes que elegir un lado y luchar. Y ves esto en la Revolución Francesa. Había moderados en la primera parte de ella que reconocían que había problemas y querían trabajar juntos. Los moderados fueron guillotinados y comenzó la polaridad. Lo mismo fue cierto en la Revolución Rusa. Lo mismo fue cierto en la Revolución China, la Revolución Cubana, etc. La polaridad se hace cada vez mayor a medida que hay una mayor intensidad para luchar. Y esa es la pieza interna. Así que esa es la segunda fuerza. Y la tercera fuerza es el surgimiento de una gran potencia, la fuerza geopolítica que está ocurriendo, que estamos viendo hoy con China y Rusia, etc. y cómo eso está cambiando.
Porque cuando el poder de un país disminuye, cuando nos debilitamos financieramente o como estamos entre nosotros, etc., hay mayores vulnerabilidades. Y siempre está el poder competitivo que aprende a hacerse más fuerte. La competencia siempre ocurre. Está el establecimiento y luego está la nueva competencia. Y a medida que se hacen más fuertes en todos los sentidos, militarmente y comercialmente, etc. Y esa es la dinámica que estamos viendo. Los eventos que sucedieron en Ucrania están trayendo todo este desarrollo internacional a un ritmo un poco más rápido. Es la misma dinámica. Hay dos lados y habrá países neutrales, al igual que en la guerra estaban los aliados y las potencias del eje, y luego sus países neutrales. Y así esta parte se está desarrollando. La parte del conflicto de Estados Unidos probablemente está progresando un poco más rápido en el orden mundial. Los desarrollos en Ucrania tal vez debería ponerlos en perspectiva. Hay una relación muy cercana, un objetivo común de los rusos y los chinos. Así que hay una competencia en el mundo y hay un poder mundial dominante que se percibe como demasiado controlador. Y hay 5 tipos de guerra. Hay una guerra comercial y hay una guerra tecnológica. Hay una guerra de influencia geopolítica, hay una guerra de capital y luego hay una guerra militar de disparos. Y estamos en las primeras 4 de esas guerras en esta competencia con China. Estamos en una guerra de disparos de algún tipo con Rusia y Ucrania. Estamos proporcionando armas y están disparando. Así que hay una guerra militar en curso y estamos en ella a nuestra manera. Así que estamos en estos puntos particulares. Y la guerra de capital son las sanciones. Escuchamos la noción de sanciones y lo que significa es que son económicas. Y la forma en que funcionan es cerrar, infligir dolor económico, ya sea no dejándolos acceder a su dinero o no dejándolos obtener bienes que pueden importar. Estas han ocurrido a lo largo del tiempo. En Japón eso fue lo que nos preparó para el bombardeo de Pearl Harbor, porque los Estados Unidos cortaron el suministro de petróleo de Japón. Estaba en proceso de hacerlo y también confiscó sus bonos, de la manera que está sucediendo ahora. Eso los puso en un rincón que los llevó a bombardear Pearl Harbor y luego fuimos a una guerra militar. Así que ahí es donde estamos ahora. Y eso también es arriesgado porque amenaza el valor del dólar, porque ahora mismo la deuda son dólares. Cualquier moneda, la forma en que la mantienes es en forma de deuda, no la mantienes solo en papel. Y debido a que hay una inflación creciente y porque hay mucha impresión de dinero y porque también hay un mayor temor en varios países de que ellos también podrían ser sancionados, hay una venta de deuda denominada en dólares. Así que estás viendo que el mercado de bonos está bajando y así hay esa dinámica que está ocurriendo. Las guerras de capital son las que se aceleran inmediatamente antes de las guerras militares. Por lo general, las arcas están vacías, están imprimiendo mucho dinero y luego están tratando de usar la economía como un arma. Así que estamos en esa parte del ciclo ahora. En términos de cómo se desarrollará esto, creo que hay 3 grandes preguntas a las que vamos a obtener respuestas bastante rápido. La primera es, ¿Putin y Rusia ganan o pierden? Describiré ganar como lo que quería al principio, lo cual es que una victoria para Rusia sería tener a Ucrania en alguna posición no amenazante, como una neutralidad garantizada. Que Rusia tenga control sobre las provincias orientales, que Rusia no esté económicamente devastada, sino que tal vez tenga algo así como una disminución del 10 o 12% en el PIB y que Putin esté en el poder. Si esas 4 cosas suceden, entonces el costo de sus acciones habrá valido lo que se obtuvo de eso, y eso se vería como una victoria. Sería entonces también una pérdida para los países occidentales. El mundo está mirando el poder de las sanciones estadounidenses porque las sanciones estadounidenses son el mayor poder que tienen los Estados Unidos, ya que controla la moneda de reserva mundial. Ese es el mayor activo. Pero el usar el dólar como un arma está llevando a aquellos a evitarlo y no querer mantener dólares porque se preocupan de que vayan a ser confiscados. Así que veremos si ese poder de sanciones del dólar, veremos cuán poderoso es. Si no es muy poderoso, eso va a ser un problema. Mientras Rusia está lanzando militarmente, nosotros estamos lanzando sanciones, y estas sanciones no causan vidas, no es una guerra militar. Así que la estamos combatiendo con sanciones y ellos la están combatiendo militarmente. Si no tuvieras eso, ¿cómo combatirías esta guerra? Sería una situación mucho más difícil. Y la tercera cosa que estamos viendo es cómo se está alineando el mundo.
Ya sabes, en las guerras típicamente hay potencias del eje y aliadas, y puedes ver por las acciones que se toman cuáles se están alineando. ¿Quién votó a favor de qué en las Naciones Unidas? ¿Quién está permitiendo qué reglas? ¿Quién está comerciando con la otra parte? Rusia en realidad publicó una lista de quienes son países amigos y adversarios, y eso está dejando claro cómo se están alineando los lados. Así que estás viendo que esos lados se alinean, y todos los lados están en preparación para la guerra. Así que la psicología debería cambiar, y está en proceso de cambiar, para darse cuenta de que tienes que pensar en términos de poder adquisitivo, no en la cantidad de dólares que tienes. Y tienes que pensar cuánto es tu poder adquisitivo. Así que lo peor es estar en efectivo. Como digo, el efectivo es basura, y estar fuera de los bonos. Lo siguiente es tener una cartera diversificada de activos con un sesgo hacia activos protegidos contra la inflación, y querría diversificar entre ubicaciones, países, en términos de inversión, basado en los criterios que acabo de mencionar. No tenía ninguno, y recuerdo el ciclo, y lo que era es que comenzaría a pensar cuánto dinero tengo hasta cuántas semanas, meses, y luego años puedo cuidar de mí mismo y mi familia, y calcularía eso. Estaría en lo que 52 años si no iba a entrar en ningún ingreso. Luego comenzaría a pensar, y luego si estoy manteniendo una cartera en algo, tal vez podría perder la mitad, así que mejor reduzco ese número a la mitad. Y luego comienzo a pensar en cuáles son mis usos del dinero, qué necesito hacer, y pensaría en cómo inmunizar eso. Y comienzas y construyes así, y sabes cómo ahorrar. Y ahorrando, ya sabes, cosas como no ponerlo en depósitos en efectivo que son erosionados por la inflación e impuestos, etc., y comienzas a desarrollar.